Hoy vengo a hablarte de la rabia, un tesoro maravilloso que seguramente te han negado. Si eres mujer, es muy posible que sientas bastante malestar con esta cosa de la rabia, que sea una cosa que te remueva mucho o incluso te esté empezando a preocupar bastante, ¿no? Pues mira, lo primero que quiero decirte es que no eres la única. Hay muchas mujeres como tú que están sintiendo lo mismo con respecto a esta emoción. Puede que sientas rabia por muy diferentes motivos, ¿no? Porque no te sientas apoyada por las personas de tu entorno, porque estés sometida a una enorme presión profesional o porque tú te pones mucha presión a ti misma o porque no te sientes valorada, ¿no? Por tu entorno. También puede que tengas rabia o que sientas rabia en tus relaciones de pareja o en la convivencia que estés compartiendo. em, o por la carga mental que soportas o por la enorme cantidad de responsabilidades que están sobre tus espaldas, ¿no? Entonces, la rabia es una cosa con la que convives y que te gustaría quitarte de encima porque es una emoción muy incómoda. Pero me gustaría esto, lanzarte el mensaje en este vídeo de que la rabia es un tesoro maravilloso, es una aliada para ti y me gustaría que entendieras por qué. Bueno, en primer lugar, a mí me gusta mucho mirar los significados, ¿no? Si tú piensas en la palabra rabia, es muy posible que te vengan a la cabeza otras palabras como enfado, ira, agresividad, violencia. Bueno, esto tiene bastante sentido. Por ejemplo, la palabra rabia viene del latín rabies, que significa enfado, ¿no? Si miras en el diccionario, podrás encontrar definiciones como rabia igual a ira o rabia igual a persistencia de la ira. Entonces podríamos considerar que son sinónimos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con la ira? La ira es una emoción básica que tiene que ver, como las otras emociones básicas, con la supervivencia. En este caso, lo que hace la ira es alejarte de estímulos peligrosos o nocivos que te puedan poner en riesgo. Como emoción básica, pone en marcha procesos psicológicos y procesos fisiológicos relacionados con esta cosa de la supervivencia. En esencia, lo que te hace la ira es subir a tope tus niveles de energía para prepararte para luchar para esa supervivencia, ¿no? A lo mejor con estas palabras estás flipando un poco, ¿no? Con esta cosa de supervivencia, lucha, ¿no? Como si estuviera en la jungla, ¿no? Esto pasa con peligros potencialmente peligrosos para mi vida, ¿no? Pues sí, pasa con peligros potencialmente para tu vida, pero me gustaría hacerte pensar un momento cómo es tu vida cotidiana, ¿no? Seguramente vives en un entorno social injusto. Si eres mujer, ya te digo yo que sí, pero si además de ser mujer eres lesbiana o tienes poco dinero o eres migrante o tienes discapacidad, pues ese entorno social es más injusto todavía, ¿no? Esto hace que estés en una continua supervivencia simbólica, ¿no? Porque tu bienestar está continuamente siendo amenazado por el hecho de ser mujer. Por otro lado, todas estas desigualdades que provoca este sistema social injusto en el que vives ponen en riesgo también tu supervivencia real, porque por un lado debilitan tu salud física, por otro lado hacen que tu salud mental penda de un hilo y por otro lado hace que vivas sometida a múltiples violencias cotidianas que ponen en riesgo tu vida. Y no hay más que ver las noticias para estar de acuerdo con esto, ¿no? Eh, entonces, como una emoción básica que se activa ante un peligro, tu sistema entiende de la misma manera que estás en peligro ante un incendio que ante una falta de respeto, ¿sí? Y de la misma manera en esas dos situaciones activa ese mecanismo de defensa porque entiende que estás ante un peligro y quiere ponerte a salvo. Eh, con esos sinónimos que se te ocurren también, o estas palabras que se te pueden ocurrir con respecto a la rabia, que serían la agresividad y la violencia, me gustaría hacerte un apunte muy cortito, porque podría hablarte mucho rato sobre eso, pero un apunte cortito, ¿no? La agresividad es una respuesta que existe en todos los seres vivos y es una respuesta frente a una amenaza previa, ¿no? Es una respuesta que se activa frente a una amenaza del territorio, de la alimentación, de la vida o de la reproducción. Sin embargo, la violencia es un mecanismo que se activa para conseguir control o para conseguir poder. Es un mecanismo muchísimo más social, ¿no? Entonces, tienen orígenes completamente diferentes, aunque la forma, la conducta con la que tomen forma puedan ser la misma.
Vale. Me gustaría también hacerte un poco reflexionar sobre la rabia y el género, ¿no? La relación que tienen la rabia y el género. Y es que las niñas y los niños somos educadas de manera diferente, ¿no? Es lo que se llama el proceso de socialización diferencial de género. En la socialización aprendemos a formar parte, a estar adaptadas en una cultura determinada en la que vivimos, en un entorno concreto. Pues bien, la socialización es diferencial según el género, porque si eres una niña te han educado de una manera diferente. Básicamente lo que pasa con la rabia es que te han reprimido la rabia. Te voy a poner unos ejemplos que seguro con los que puedes estar de acuerdo, ¿no? Que te pueden resonar, ¿no? Seguramente cuando eras pequeña y expresabas tu malestar, te pusieron límites a expresar ese malestar, ¿no? Te dijeron pórtate bien o te dijeron sonríe. Es decir, no expreses ese malestar, limítalo. También es muy posible que te dijeran que así, de esa manera, como lo estabas expresando, no era correcto expresarlo, ¿no? Entonces te pudieran decir cosas como no grites, no digas palabrotas, no llores, no hagas tanto ruido. De esta manera te están lanzando el mensaje de que esa forma de expresar tu rabia o tu enfado no es adecuada. Seguramente esto ocurría tras obligarte a hacer algo que no querías, como por ejemplo darle un beso al señor con el que os habéis encontrado en la calle, o después de prohibirte algo que sí que te apetecía hacer, ¿no? Habrás escuchado también otros mensajes, por ejemplo, que eras una contestona, si eras una niña que tenías decisiones muy firmes, o que eras una egoísta, si eras una niña que tenías capacidad para defender lo tuyo. Y lo más importante, el mensaje más dañino que te han lanzado o el que más daño ha hecho a tu vivencia actual de la rabia es la amenaza de las consecuencias que tiene expresar esa rabia, que básicamente es no te van a querer. Entonces te decían cosas como así nadie te va a querer, así a ver cómo te va a salir novio, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate qué cosa más importante, ¿no? Que te están diciendo que si tienes rabia, que si expresas la rabia, te vas a quedar sola, no vas a tener amor. Así cualquiera, ¿no? Expresa esa emoción, ¿no? Total, en conclusión, aprendiste. Primero, que tus necesidades, que las necesidades y los deseos de otras personas son más importantes que los tuyos, son prioritarias, hay que ponerlas por delante. Segundo, que tu rabia, esta emoción tuya no es legítima, no es acorde, no deberías sentirla. Tercero, que si la expresas, no deberías expresarla así, la estás expresando mal, la expresas de una manera incorrecta. Esta manera incorrecta va a tener consecuencias negativas y va a hacer daño a tu entorno porque mamá o papá se ponen muy tristes o se agobian mucho si tú te pones así. Y por lo tanto va a tener un castigo directo o un castigo sutil, ¿no? Y sobre todo te han dicho, te han repetido muchas veces, de muchas maneras explícitas o sutiles, que el amor que recibas depende de eso. Vaya patio, ¿no? Para llegar a la vida adulta y gestionar o vivenciar esta cosa de la rabia, ¿no? Entonces, ¿a dónde te ha podido llevar toda esta socialización, toda esta educación con respecto a esta emoción que es la rabia? Pues básicamente podría haberte llevado a dos caminos, ¿no? Un camino sería a la represión completa de la rabia, es decir, que seas incapaz de sentirla. Y te digo, si eres incapaz de sentirla conscientemente, seguro que estás sacando esa rabia de otras maneras, bien con trastornos psicosomáticos o con disociación o despersonalización en casos muy graves, ¿no? Otro camino que puedes haber tomado es que la reprimas solo parcialmente, es decir, que en muchas ocasiones seas capaz de no expresar esa rabia, pero en algunos momentos eres incapaz de seguir haciéndolo y se produce un efecto rebote muy grande, entonces de repente eres una olla express explotando, ¿no? Entonces me gustaría decirte muy rápidamente en una frase: cuanto más reprimas la rabia, menos capacidad para expresarla vas a tener y menos capacidad para sentirla vas a tener. Es decir, cuanto menos la expreses, menos vas a poder expresarla, y cuanto menos la expreses, menos vas a poder sentirla, vas a dejar de sentirla y vas a poder ir a ese otro camino de la represión completa. Es decir, cuanto menos rabia sientas, más en peligro te pones, porque estás apagando tu sistema de alerta.
Bueno, entonces, ¿a qué problemas te puede estar llevando todo esto, ¿no? ¿Qué problemas puedes sentir que tienes con la rabia, ¿no? El problema estrella que puedes sentir es que no expresas bien la rabia, ¿no? Que entonces no está bien que grites o no está bien que te alteres o no está bien que reacciones de una manera impulsiva, ¿no? Y bueno, casi podría estar de acuerdo contigo en que no está bien gritar si me olvido de que es una respuesta de supervivencia, ¿no? Entonces, si te acuerdas de que es una respuesta de supervivencia, te hago un paralelismo. ¿Tú te permitirías gritar si estás cayendo por un acantilado? Seguramente sí, ¿no? Pues de la misma manera, si te está faltando el respeto, es muy posible que acabes gritando, ¿no? Y sería una respuesta pues bastante legítima, ¿no? Esta cuestión de querer expresar la rabia sin hacer ruido, sin molestar, primero es bastante contraria a la naturaleza de la rabia, porque la rabia es una explosión de energía, es una descarga de energía que te pone activa, ¿no? Que te activa. Y por otro lado tiene más que ver con el castigo social que sabes que vas a recibir después que con la propia emoción, ¿no? Me gustaría también que te preguntaras, ¿no? Si esta cosa de no expresar la rabia es siempre o es a veces, ¿no? Porque tú puedes elegir de una manera consciente no expresar la rabia, por ejemplo, con tu jefe o tu jefa, porque sabes que eso te va a traer un perjuicio mucho mayor que si no lo haces y luego cuando llegas a casa ya expresas la rabia ahí con otra persona, ¿no? Es decir, eliges, digamos, tu batalla, ¿no? A que la estés reprimiendo siempre. Si siempre estás reprimiendo esa emoción, lo más probable es que se acumule y lo que te decía, que salga de manera explosiva, ¿no? Eh, con lo cual te pasará esta cosa de que no la expreso bien, ¿no? Eh, Otra cosa que te puede pasar es que sientas, que pienses que expresar la rabia te hace daño a ti misma. La dinámica seguramente sea esta, ¿no? Normalmente reprimes tu rabia, reprimir tu rabia te evita un conflicto o te evita conflictos, además te ayuda a cumplir el rol que se espera de ti como mujer y eso hace que seas mucho más aceptada, mucho más valorada, ¿no? Sin embargo, la rabia en algún momento acaba saliendo y cuando acaba saliendo te provoca un enorme malestar, ¿no? Este enorme malestar no tiene tanto que ver con expresar la rabia, que estabas necesitándolo, por fin has podido expresar esa rabia. Y si te miras con detenimiento, seguramente sientas cierto alivio por expresar la rabia. El malestar seguramente venga de otro lugar. Primero, de toda la carga de intensidad que tenías acumulada y que sale explosivamente. Segundo, del castigo social que sabes que vas a recibir después de haberla expresado. Y tercero, y casi la más importante, de que no crees que esa rabia sea legítima, porque tienes mucha dificultad para identificar qué es lo que ocurre debajo de esa rabia, ¿no? ¿Qué es lo que ha provocado esa rabia, ¿no? Y eso tiene que ver con que seguramente haya un montón de cosas que has normalizado que no son normales, un montón de agresiones cotidianas, un montón de violencias diarias que vives y que no entiendes como tales, ¿no? Pero tu cuerpo sí las entiende así y por eso sientes rabia. Otro problema que puedes sentir es que expresar tu rabia hace daño a otras personas, ¿no? Y aquí me gustaría como lanzarte varias reflexiones, ¿no? En primer lugar, cuando tú pones límites a personas a las que normalmente no les pones límites, lo más habitual es que a esas personas no les haga ninguna gracia y les moleste que tú estés poniendo un límite. Cuando tú te estás enfadando, estás poniendo un límite muy claro, ¿no? Si reprimes la rabia, estás mandándole un mensaje a ti, mandándote un mensaje a ti misma de que sus necesidades, sus deseos, su calma es más importante que la tuya. Porque tu enfado cuestiona, pone en riesgo la calma de otras personas y es por eso que lo acallas, ¿no? Sin embargo, me gustaría como lanzarte otro punto de vista, darle la vuelta a esto. Si tu rabia es una respuesta de defensa, ¿no? Frente a algo que te está haciendo sentir mal, cuando el entorno reacciona rechazando esa rabia, te está poniendo en un nuevo peligro. Es decir, tú reaccionas ante un peligro
Y cuando hay un rechazo frente a esa respuesta, hay un nuevo peligro. Con lo cual, por eso es muy posible que te pase que cuando expreses la rabia, según la respuesta de tu entorno, te enfades más y más y más y más, porque lo que te están diciendo es que tu rabia no es necesaria, no es legítima, no es importante, que esto que te está pasando es una tontería y no deberías sentirlo así. Es una nueva agresión, es un nuevo peligro para tu sistema. Sí que es cierto que la rabia puede llegar a tomar conductas muy extremas, ¿no? O conductas que sí que pueden llegar a ser destructivas, digamos, para ti misma o para tu entorno. Aquí me gustaría primero lanzarte la reflexión de, con lo que te he contado hasta ahora, si realmente es así o es una sensación que estás magnificando el daño que se hace a otras personas, ¿no? O el daño que haces a tu entorno. Por otro lado, esta rabia extrema, lo más probable es que venga de experiencias traumáticas que has vivido en tu infancia o en tu pasado, ¿no? Y que te han hecho vivir en un estado continuo de alerta. Siempre estás alerta porque tu sistema entiende que siempre está en peligro, ¿no? Me gustaría quitarte culpa con esto, porque este estado de alerta, este estado de supervivencia constante en el que vives, es una estrategia que te sirvió en su día, que te hizo, que te ayudó a sobrevivir en su día, ¿no? Otra cosa es que esa estrategia de supervivencia ya no te sea útil hoy, porque realmente ya no estás en ese peligro, ¿no? Para poder hacer este trabajo, es un trabajo complejo, ¿no? Pero los pasos básicos serían primero visibilizar y legitimar qué provocó esa rabia, para después poder empezar a crear nuevas estrategias que estén más adaptadas a la situación actual y también crear capacidades o sacar a la luz capacidades de reparación. Vale. Entonces, todo esto tiene mucho que ver con la cosa de la legitimación, como ves, ¿no? La legitimación de la rabia, ¿no? Esta legitimación de la rabia también está muy relacionada con este concepto fantástico de los límites, ¿no? Que escucharás muy a menudo que tienes que poner límites, que tienes que saber poner límites, que tienes que aprender a poner límites. Pues bien, a mí me gustaría decirte que tú sabes poner límites, que tú has puesto límites muchas veces, ¿no? Y que muchas de esas veces que has puesto límites, esos límites han sido cuestionados. Han sido cuestionados por el límite en sí, porque no querías darle el beso al señor de la calle, o por la forma que has tenido de poner el límite. Por otro lado, el límite muchas veces no ha sido respetado y al final has tenido que darle el beso al señor porque tu madre te insistía, ¿no? Entonces, tu límite no ha sido legitimado y además no ha sido respetado. Además de eso, te lanzan muchas veces los mensajes de que si te tratan mal, tiene que ver primero con que tú no te respetas a ti misma y segundo, pues esto, ¿no? Porque no pones límites o porque no estás poniendo los límites correctamente. Y aquí lo que te están diciendo es que la culpa es tuya y te están diciendo, pongas límites o no los pongas como los pongas, esto te va a pasar y lo que pase después va a ser culpa tuya. ¡Wow! Vaya carga, ¿no? Entonces, claro, con esto, con todo esto, con todos estos problemas, lo que ocurre es que quieres salir corriendo de la rabia, no quieres ni oír hablar de ella, y te lleva o bien a no sentirla, o a sentirla solo a veces de una manera explosiva, o bien, y eso es bastante importante, seguro que te resuena, a reemplazarla por otras emociones, como la culpa, la tristeza, la vergüenza. Si te das cuenta, estas emociones son mucho más aceptadas si eres mujer. Está mucho mejor visto que sientas culpa a que sientas rabia si eres una mujer. Y con la vergüenza y con la tristeza pasan exactamente lo mismo. Y bueno, con este patio, ¿qué soluciones, qué puedes hacer con todo esto, ¿no? Pues bien, yo creo que hay como tres categorías de soluciones. Hay unas que son las que realmente te van a servir para algo y después están las soluciones trampa o las soluciones milagro, ¿no? Las trampas son las que parece que sí, pero no, y las soluciones milagro, pues lo mismo, ¿no? Son como, si consigues esto sí, pero no. Te voy a hablar de ellas y después vamos con las que sí. Las soluciones trampa derivan de este proceso de socialización, de lo que has aprendido, ¿no? Y la primera estrella, ya hemos hablado de ella, ¿no? Esta cosa de expresar bien la rabia. Tienes la convicción de que si expresaras bien tu rabia, no te sentirías tan mal con ella, ¿no? Y bueno, ya te he hablado un poco de esto y para retomarlo un poco, para resumirlo, sería:
expresas la rabia como puedes, y es mejor que la expreses como puedas a que te enferme por no expresarla. Y por otro lado, cuanto más practiques de una manera más agradable o más acorde a tu forma, vas a poder expresarla, con lo cual tú practica mucho y luego ya irás ajustando de qué manera te sientes más cómoda en expresarla, pero no dejes de expresar tu rabia, porque si no vas a dejar de sentirla y vas a tener otros problemas por otro lado. Otra solución trampa que se te puede ocurrir es esta cosa de gestionar la rabia. Además, esto lo decimos con otras emociones también, ¿no? Gestionar, quiero gestionar mis emociones, ¿no? A mí me parece que cuando decimos esto, muchas veces, en realidad lo que estás queriendo decirte a ti misma es, quiero controlar la rabia, ¿no? Y controlar es una palabra muy diferente, ¿no? Entonces, me gustaría decirte, no puedes controlar una emoción básica, no puedes controlar cuando tu cuerpo se activa frente a un peligro, al igual que no puedes controlar la sorpresa o no puedes controlar la alegría, no puedes, es una emoción básica. Si consiguieras hacerlo, que si lo practicas mucho puede que lo consigas, lo que estarás haciendo es apagar un sistema de alerta muy importante que te puede salvar la vida y te estarás poniendo en riesgo, como te decía antes. Otra cosa muy diferente es que quieras aprovechar su energía, ¿no? Para aprovechar la enorme cantidad de energía y de activación que te da la rabia, tendrías que escuchar muy bien de dónde viene, qué te está queriendo decir. Y si escuchas bien qué te está queriendo decir, podrías aprovechar su energía en tu beneficio. Tenemos muchos ejemplos de eso en la historia, ¿no? Las grandes revoluciones han surgido de la rabia, han surgido del enfado. Sin ir más lejos, tú hoy en día puedes votar gracias a que bastantes mujeres estaban enfadadas por el hecho de no poder hacerlo y expresaron esa rabia hasta que lo consiguieron. Bueno, luego están las soluciones milagro. Las soluciones milagro son soluciones que te han repetido muchas veces desde fuera y que has acabado interiorizando, por eso te las dices a ti misma, ¿no? Estarían por un lado esta cosa de que no te enfade lo que diga la gente, ¿no? Que te dé igual. Por otro lado, aceptar y perdonar a las personas que te hacen daño, dejar de sentir la rabia. Por otro lado, no relacionarte con personas tóxicas que te van a hacer daño. Y por último, tener más poder o tener más dinero, ¿no? Esta última puede que te haya sorprendido, ¿no? Como solución, pero en realidad es un mensaje bastante sutil que recibes y que es muy probable que te mandes a ti misma, ¿no? Esta cosa de si yo tuviera dinero, si yo tuviera más poder, no me enfadaría tanto, ¿no? Es un mensaje sutil que te están mandando que básicamente lo que te dice es que tu clase social te va a generar un mayor bienestar. Obviamente, tener más dinero o tener más poder va a hacer que tu margen de decisión sea mucho más amplio en muchas cosas. Pero lo que no puede hacer el poder ni el dinero es eliminar el estímulo, los estímulos que provocan la rabia. Entonces, por mucho dinero que tengas o por mucho poder que tengas, eso no te asegura ser reconocida, ni ser valorada, ni ser respetada por parte de tu entorno. Con lo cual, esto no te va a salvar. Por otro lado, estas otras tres que nombraba se pueden como poner en una frase, ¿no? Acepta a las personas, perdónalas si te hacen daño o ignóralas, y si no puedes hacerlo, échalas de tu vida, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una solución pues muy tramposa también, ¿no? Esta primera cosa, esta cosa de ignorarlas. Lo que te están diciendo de ignorar tiene que ver con apaga tu sistema de alerta, que no te enfade. Y ya hemos quedado que no puedes apagar tu sistema de alerta porque te va a poner en riesgo, ¿no? Por otro lado, también tienes que saber que eres un ser interdependiente, que necesitas apoyos y que es imposible que lo que hagan las personas de tu entorno no te afecte o no te duela o no te importe, sobre todo si son personas importantes para ti, ¿no? Por otro lado, esta cuestión de perdona, acepta, perdona, ¿no? A mí este discurso me parece muy peligroso, ¿no? Porque, y sobre todo se utiliza cuando hay personas como muy cercanas familiarmente, ¿no? Perdona a tu padre, ¿no? Creo que es muy importante que tengas presente que perdonar a alguien sin un proceso de reparación previo por parte de esa persona que te ha hecho daño te puede servir a muy corto plazo, pero a medio plazo te va a hacer sentir mucha más rabia, mucho más malestar, o bien te va a llevar a una situación de desconexión de ti misma muy grande y te va a enfermar, como decíamos, ¿no? Por otro lado está la solución de échalas de tu vida, ¿no?
Esta solución me hace mucha gracia porque, pues primero, porque seguro que a ti misma ya se te había ocurrido antes de que nadie te la diga. Y segundo, porque me parece como un poquito hipócrita, ¿no? Como si fuera tan fácil echar a personas de tu vida. Echar a alguien de tu vida, alejarte de alguien, puede ser muy difícil en determinadas circunstancias. Por ejemplo, como nombraba antes, si esa persona tóxica, como decíamos que tóxico para mí es un sinónimo de violento, si esta persona tóxica es, por ejemplo, un familiar, va a ser muy difícil sacar a esta persona de tu vida porque se van a poner en marcha, en riesgo otros vínculos, porque vas a tener un gran castigo social, etcétera. Pero también hay otros elementos que se ponen en juego, como por ejemplo, por nombrar solo dos, la situación económica que tengas. Si vives, por ejemplo, con una pareja que te está tratando mal, pero tu situación económica depende de esa pareja, pues lo vas a tener un poquito difícil para poder simplemente salir de esa relación de una manera fácil, ¿no? Y por otro lado también dependerá de los apoyos que tengas para poder alejarte de esa relación, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Así que bueno, hasta aquí parece como el panorama un poco desolador, ¿no? Todas las soluciones que se me habían ocurrido a mí no valen para nada. ¿Qué hago entonces? Bueno, hay soluciones que sí que te pueden servir, que sí que te pueden servir. Aunque no sé si llamarlas soluciones o más bien movimientos que te pueden llevar a llevar a hacer esto un poco más llevadero, a reconciliarte con tu rabia, ¿no? La primera sería legitimar de dónde viene tu rabia y de dónde viene, cuál es su origen, ¿no? Esto tiene que ver con nombrar, con visibilizar, con poner nombre. Tiene que ver con escuchar tus necesidades, con escuchar tus deseos, con escuchar tus derechos, porque eres ciudadana y tienes derechos, ¿no? Pero también puedes buscar otros apoyos, ¿no? Otros apoyos aparte de legitimar tu rabia y tu origen te pueden servir mucho, puedes buscar apoyos nuevos, ¿no? El encuentro con mujeres es un apoyo súper poderoso que te va a ayudar a entender que no estás sola, que no estás loca, que no exageras y que eso que te enfada tiene muchas razones para enfadarte. Otro apoyo que te puede servir es el feminismo como teoría social, como teoría crítica, como movimiento político, puede ayudarte a comprender tus malestares, a comprender las violencias que vives, a ponerles nombre y a entender que muchas de esas violencias se producen sobre ti solo por el hecho de ser mujer. No porque tú hayas hecho nada malo, ni porque te lo montes mal, ni porque tengas mala suerte, ¿no? Eso tiene que ver con la justicia social. Puedes aprovechar esa energía enorme que te da la rabia para contribuir a la justicia social, para hacer pequeños cambios, como nombraban las sufragistas, por ejemplo, pequeños o grandes cambios. Esto te va a hacer sentir bastante mejor y va a dirigir tu rabia hacia lugares productivos, ¿no? Me gustaría también nombrar una cuestión que te puede pasar, que es la necesidad o el deseo de venganza, ¿no? Cuando una persona te ha hecho daño. Me gustaría decirte primero que no te tienes que sentir mal por sentir esto, que es algo legítimo y que esa emoción, como otras, te está queriendo decir algo, te está intentando mandar un mensaje, ¿no? Me gustaría también decirte que sentir no es lo mismo que actuar. Entonces, tener ganas de cortar cabezas no significa que mañana vayas a cortar cabezas. Pero esa emoción te está queriendo decir algo y es importante que la escuches. Así que bueno, tu rabia es una gran aliada, es una emoción de la que tienes que hacer amiga, es un tesorito que tienes que recuperar. Pero sí me gustaría también hacerte un par de apuntes finales para ser realistas también, ¿no? Puede que pienses que si consigues hacer un trabajo con esto de la rabia, vas a conseguir más reconocimiento o vas a sentirte más valorada por parte de tu entorno, vas a conseguir más amor. Lo siento mucho, pero esto no es así. Que te reconozcan, que te valoren, que te quieran, no depende de ti, depende de las otras personas y no hay mucho que tú puedas hacer por eso. Por otro lado, también el lograr hacer un trabajo con la rabia no va a hacer que dejes de sentir miedo o que dejes de sentir peligro.
Si tu cuerpo siente que está en peligro, va a seguir sintiendo rabia o va a seguir sintiendo miedo. El miedo es otra emoción básica que te puede salvar la vida y que de hecho lo hace. Así que un trabajo con la rabia no te va a librar de esto. Pero bueno, hay cosas, muchas cosas que sí que te va a traer un trabajo con la rabia, así que quiero acabar por esto para irnos con un poquito para que te vayas con un poquito más de esperanza, ¿no? En primer lugar, hacer un trabajo con la rabia te va a traer reconocimiento interno, externo no, pero interno sí. Vas a reconocerte a ti misma, vas a sentirte más valorada, vas a sentirte más importante, vas a autolegitimar lo que te pasa. Esto va a hacer que tengas más autocuidado y si tienes más autocuidado vas a conseguir estar mejor de salud, vas a conseguir mejor salud física y mejor salud mental, vas a dejar de sentir tantas obsesiones, tantas culpas, tanta ansiedad, tanto miedo, ¿no? Además vas a tener una mejor autoestima, vas a quererte más, vas a valorarte mejor, como te decía, ¿no? Y además vas a tener más capacidad para hacer, más capacidad para decidir, más capacidad para comunicarte. Y todo esto en conjunto te va a traer calma y también te va a traer un poquito de esa sensación que tanto quieres tener, que es esa sensación de control, ¿no? Así que bueno, en resumen, la rabia es tu gran aliada, es tu amiga, es un tesoro, me gustaría mucho que la recuperaras. Y si todo esto te resuena, la rabia se te hace bola y esto de recuperar tu rabia y hacerte amiga de ella te parece una idea fantástica, pues si quieres escríbeme y puedo acompañarte en ese camino. Un beso.